Hola, es un gusto estar con ustedes aquí presente en formato virtual. Me hubiera encantado que fuese algo más orgánico, pero bueno, compromisos que van apareciendo hacen difícil que eso suceda. Sin embargo, de corazón, celebrando estos 100 años de Cruz Roja y en especial pues con una felicitación para la seccional Antioquia que ha tomado este liderazgo y nos invita a pensar en los retos del presente y del futuro, con muy buenas razones y con un acervo de conocimiento también muy interesante. Yo creo que para alguien como yo que trabaja en ecología, en temas ambientales y que se enfrenta todos los días a los retos de la construcción de una globalidad sostenible, pensar que existe una institución como la Cruz Roja desde hace tanto tiempo que ha logrado establecerse a esta escala y que ha desarrollado buenas prácticas, una reputación impecable, un servicio importantísimo para toda la humanidad, es un referente esperanzador. Tenemos, por supuesto, retos tremendos para la humanidad durante lo que queda de este siglo. Y muchos de esos tienen que ver es con la superación del parroquialismo y del parroquialismo ecológico. Y a eso quiero referirme inicialmente porque yo creo que tiene que ver un poco con la necesidad de entender desde dónde estamos operando hoy los seres humanos para construir esa globalidad virtuosa que se nos está escapando en medio de tantas guerras, en medio de tantos desastres. Y tal vez como ecóloga tendría que decir entonces que cuando uno mira la historia de la humanidad y se da cuenta que como especie, como animalito que somos, tuvimos nuestro origen hace unos 3 millones de años, mal contados en África, comenzamos a reproducirnos y a crecer en manaditas que se dispersaban por el paisaje africano inicialmente, y luego con los miles de años logramos migrar, y esa es una palabra importantísima que después retomaré, para ocupar muchísimos ambientes y adaptarnos a las condiciones particulares de esos ambientes. Entonces la humanidad fue siendo capaz de ocupar espacios muy heterogéneos a lo largo de este tiempo. Hace unos 300.000 años como que comenzamos a operar con una lógica lingüística distinta, como que ya el cerebro empezó a tomar más conciencia de esos lugares por donde pasábamos o donde teníamos que sobrevivir, y así generamos modelos mentales para cada región, para cada sitio del planeta. Y por eso somos tan distintos los seres humanos. Tenemos a partir de esas migraciones modelos mentales de personas que construyeron comunidad en Escandinavia, que construyeron comunidad en los Alpes, que construyeron comunidad en la península árabe, y así piensen ustedes en todos los ambientes planetarios que hacen que hayamos construido incluso vocabularios específicos, gramáticas específicas para referirnos a los bosques, a los animales, al alimento, a los peligros, a las relaciones colectivas y al nacimiento e instauración de las instituciones, es decir, de las formas de gobierno y de trabajo colectivo. Eso generó ese fenómeno de parroquialismo. Yo soy de aquí, yo nací aquí, yo vivo aquí, por tanto hay una legitimidad política que hace que yo pertenezca al sitio. En ecología es muy importante esa noción de pertenencia al territorio y de interacción con el territorio, porque pues finalmente la ecología es la disciplina que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y de estos con su entorno. Cada pueblo desarrolla una perspectiva ecológica propia. Y eso es una primera idea que les quiero dejar, porque tendemos a pensar que lo ecológico es simplemente aquello que hace referencia a la naturaleza, a la conservación de la naturaleza o al manejo de la vida silvestre, a los bosques, a los ambientes acuáticos, pero no necesariamente a un modelo mental del territorio y de su evolución histórica. Y esa perspectiva, que es tan importante, genera una noción de identidad.
yo vengo siendo esta persona que pertenezco a esta nación, que pertenezco a este grupo, que entiendo que los peces se deben coger de esta forma y me los puedo comer así, los puedo compartir o no los puedo compartir, que con el tiempo desarrollo tradiciones y conocimientos, sistemas de conocimiento que hacen que mi comunidad pueda comportarse de una manera más o menos sostenible. Tenemos miles de comunidades humanas entonces operando en el planeta hace 20.000 años, y luego estas comunidades que se establecen, luego no, siguen migrando, siguen moviéndose a través del territorio porque la demografía sigue, digamos, presionando esa posibilidad. Y cada vez que la gente se mueve, entonces requiere desarrollar un nuevo modelo mental, requiere desarrollar un nuevo modelo adaptativo que le da ciertas ventajas en relación a veces con otros grupos. La gente empieza a encontrarse con otros grupos culturales y a veces se devuelve por fenómenos climáticos, porque lo que hoy llamamos desastres naturales pues ha ocurrido a lo largo de toda la historia del planeta. Entonces, deslizamientos, avalanchas nevadas, inundaciones, grandes incendios, marejadas, tsunamis, todo eso tiene que haber operado desde que hay seres humanos, y los seres humanos han tenido que incorporarlo en su acervo cognitivo. Entonces, todos esos hechos han promovido migraciones adicionales, desplazamientos involuntarios, pero también conflictos en la medida en que los pueblos que recorrían un camino y se devolvían encontraban que alguien ya había ocupado ese espacio que previamente conocían, y comienza a haber todo este, digamos, problema de el conflicto cultural, la guerra, las invasiones, los reclamos de legitimidad y los relatos políticos que pretenden afirmar el derecho de mi persistencia en un territorio. No quiero mencionar conflictos actuales explícitos, pero todos somos conscientes, todas somos conscientes de que en este particular momento de la historia del planeta aún hay muchos pueblos que reclaman mayor legitimidad nacional y territorial que otros que llegaron o aparecen en la historia 100 años después, 1000 años después, 1000 años antes. Entonces, hay una lógica política que todavía, digamos, se fundamenta como en un derecho histórico y que se está utilizando para desplazar población o para impedir que las migraciones se continúen, digamos, desplegando como parte de la dinámica casi que normal del animal humano. Los animales humanos nos gusta viajar, es una forma de adaptación que tenemos y una forma muy creativa. Gran parte de los grandes logros de la humanidad se debe precisamente a la exposición continua a retos ambientales novedosos, y dentro de los retos ambientales está vivir en otra cultura. Cuando uno viaja o se mueve a otro país o vive en otra nación, se enfrenta a códigos de comportamiento que no conoce, se enfrenta a oferta de recursos inesperada, y eso hace que se detone el ingenio y la capacidad creativa que son tan importantes. Entonces, las migraciones como factor central de la adaptación de los seres humanos nos ha llevado, digamos, a una gran riqueza de formas culturales, y ojalá que logremos garantizar nuevas migraciones continuas en buenos términos y entendidas como parte de los procesos de adaptación a fenómenos que nosotros mismos hemos creado, como el cambio climático, o fenómenos asociados con las transformaciones tecnológicas o las oportunidades laborales y de cualquier índole que surjan en un territorio. A eso me voy a referir ahora que hablemos un poquito de demografía, pero quisiera concluir el punto del parroquialismo ecológico con que inicié, diciendo dos cosas: que a pesar de toda esa, digamos, forma de abordar la globalidad que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y de la construcción de culturas y de la domesticación de territorios y de la, digamos, de la
estructuración de proyectos políticos, seguimos viviendo en escalas de tiempo y espacio muy restringidas como personas o como comunidades. En general, en lo cotidiano, vivimos dentro de 2 o 3 generaciones activas, es decir, nuestra conciencia se expande hacia 50, 70 años en el pasado, dependiendo de qué tan mayores seamos, pero más de 100 años nos cuesta trabajo tener esa perspectiva de cómo vivíamos, de quiénes veníamos siendo. Ya se vuelve bastante, digamos, artificioso, mítico, un poco parte de una fábula. En cambio, lo que nos cuentan los abuelos, cuando yo era chiquito había tal, eso sigue siendo parte como de una experiencia corporal a la que tenemos acceso. Más allá es difícil. Entonces eso hace que nuestro ámbito de vida en el tiempo o de conciencia de tiempo tenga esa restricción. Pero también en el espacio. No nos movemos tanto. Aun cuando viajemos, aun cuando hagamos muchas cosas a través del territorio, vivimos en unas pocas cuadras, vivimos en el barrio, vivimos en el pueblo, vivimos en la vereda. No somos habitantes de grandes territorios abiertos, salvo que seamos todavía parte, por ejemplo, de un grupo de pastores que migra en el África central detrás de su ganado, o que migra en Mongolia con sus ovejas, o que migra en los Andes o en las planicies norteamericanas, que digamos son culturas que tienen una perspectiva mucho más abierta del mundo y muy distinta a la que tenemos, por ejemplo, las personas que vivimos en la zona andina. En la zona andina uno vive en un vallecito chiquito, tiene su pueblito, y para llegar a visitar al vecino tiene que subir 8 horas a pie, bajar 8 horas, 9 horas y luego regresar. No es nada práctico. Entonces uno siempre sabe que hay gente detrás de la montaña, pero a veces no sabe ni siquiera si son primos o no. Y eso explica también un poco la diversidad cultural en las áreas montañosas. Entonces eso genera una particular perspectiva de tiempo y espacio que hace difícil que uno en su tierra, en su terruño tan querido, tan especial, con tanta tradición o con tanto conocimiento, pueda entender cómo es que hay gente que vive tan raro como en un manglar o en un páramo, o más lejos, para decir, los pueblos de las islas del Pacífico, los pueblos en el medio de la India. Entonces, esos se vuelven referentes también un poquito míticos y generan esta particular desconfianza acerca de lo extraño, que si no es bien manejada acaba siendo discriminación, racismo y afectación de las posibilidades de construir un mundo compartido. Y yo creo que es a eso a lo que tenemos que sobreponernos siempre, a ese parroquialismo, insisto, ecológico, que nos lleva a tener modelos de naturaleza incluso muy distintos. Gran parte de la conflictividad ambiental actual proviene de ese proceso, proviene de ese fenómeno. Las personas habitan un territorio, construyen una cultura y unos valores que asocian con el buen comportamiento, con qué significa vivir virtuosamente en ese sitio, y consideran que los que llegan no los respetan porque vienen con otros parámetros, o cuando salen buscan imponer esos parámetros. Entonces los problemas de imperialismo, los problemas de colonialismo, todos los problemas, digamos, de imposición de modelos culturales se originan en esa premisa de yo sé lo que es bueno para mí, ¿cómo es que eso no es bueno para los demás? Y ahí entramos entonces como en una fase de discusión histórica muy importante, porque el poblamiento humano que se ha construido durante esos primeros 20.000 años acaba dando lugar a unos grandes núcleos, digamos, culturales con los que hoy en día compartimos ese planeta, y que nos proponen unos relatos muy seductores, muy obviamente satisfactorios para sí mismos,
pero con el ánimo de ganar preponderancia y derecho a escala global, desde las invasiones, digamos, de hace 3.000 años, 2.000 años, 1.000 años, en todos los continentes que tratan de construir esos imperios gigantescos, a veces a las malas, o casi siempre a las malas, pero también con propuestas interesantes basadas en el comercio, en el intercambio cultural y en las coaliciones. En América tuvimos procesos imperialistas tremendos, en México, en Perú, y que a veces romantizamos, decimos, ay, es que los pueblos indígenas vivían en armonía con la naturaleza, vivían de tal y tal forma. No, vivían como tenían que vivir y como podían vivir en las condiciones de su entorno particular, y en la medida en que la presión demográfica los obligaba, pues fueron buscando colonizar otros espacios. Cuando llegó España a colonizar América, aquí había innumerables conflictos territoriales y procesos de desplazados, de guerra, de conflicto, ritualizados o no, en los que seguramente la Cruz Roja hubiese tenido mucho que decir, porque ya estaban presentes esas, digamos, fuerzas derivadas del conflicto, que tenían efectos muy concretos sobre ciertos actores, dependiendo de las reglas de juego. Entonces, simplemente para decir que en todo el planeta la diversidad es una, digamos, una cualidad que nos parece maravillosa, pero que es dificilísimo de manejar, porque está muy embebida dentro de las identidades, los procesos culturales, las ideologías, y construir acuerdos para no resolver o para no abordar la diversidad de manera violenta, pues es como el reto que nos ha costado tanto trabajo. Ahora que nos dimos cuenta que hay crisis climática, que hay, digamos, que hay riesgos de escala planetaria, es que somos capaces de volver a plantear toda esta narración que les he hecho, todos estos 15 minutos de como de, ay, pero ¿por qué se fue tan atrás en el pasado? ¿Por qué se enredó tanto hablando de lo local y lo global? Es que nos permite decir, es que tenemos la posibilidad de tener conciencia de planeta, conciencia planetaria. Y una conciencia planetaria llena de contenido histórico de muchas fuentes, pero de contenido histórico de primera mano, porque podemos viajar como nunca y podemos estar interconectados como nunca gracias a la Internet. Entonces, definitivamente ahí tenemos una transformación de las posibilidades de habitar el mundo que aún estamos empezando a resolver, porque realmente la cantidad de información que se está moviendo por el planeta y que está contribuyendo a generar esta conciencia, digamos, de globalidad, apenas está empezando a ser procesada. Cuando a mí me llega información continua de lo que sucede en la guerra de Sudán, y digo, ¿dónde está Sudán? ¿Quiénes son los sudaneses? ¿Por qué está pasando esto? Y simultáneamente me llega información sobre los riesgos de una potencial epidemia de ébola en el Congo, o empiezo a mirar cuáles son los efectos de los conflictos armados en Crimea o en Irán en estos días, o los conflictos sociales en Bolivia por las minas de litio. Quedo totalmente abrumada, dicen, no, paren, porque yo no soy capaz de procesar esa información, ese planeta me es demasiado extraño, y por eso no logro retener seguramente la atención, sobre ninguno de estos casos lo suficiente como para decir algo al respecto. Entonces la gente hoy en día dice, no, pues es que los jóvenes no tienen capacidad de concentrarse en nada, pero ¿cómo van a tener capacidad de concentrarse si el mundo está explotando? Y no es de ahora, sino está explotando en términos de acceso a la información. Entonces, digo, por primera vez en la historia de los humanos tenemos que resolver un reto de asimilación de información para construir modelos mentales distintos. Antes, como les digo, hacíamos un modelo sobre la sabana de Bogotá y vivíamos
pensando en nuestros 30 años de vida de potencial, en cómo íbamos a pescar, si iba a haber maíz, si no iba a haber maíz, si iba a conseguir esposo o esposa en esta comunidad y si el zipa o el saque me iban a querer y me iban a llevar de paseo, en fin, digamos, tenía ese contexto. Ahora tengo un planeta entero, tengo 9.000 millones de personas a las que puedo contactar, digamos, hipotéticamente, con un clic. Yo puedo saber cómo vive cualquier persona de 62 años, que es mi edad, en cualquier parte del mundo. Y tengo además herramientas asociadas con la inteligencia artificial que yo le puedo decir, dígame cómo viven 10 personas de mi edad en distintos ecosistemas del mundo hoy. Y lo tengo inmediatamente, tengo esa posibilidad. Entonces, es abrumador, es abrumador. Y claro, el reto que tenemos entonces es cómo hacemos para que no seamos víctimas de parálisis por análisis, como digamos, no, más bien yo me encierro en mi closet, en mi casa, no quiero saber nada más, apague los noticieros, apague todo, porque el mundo es demasiado agresivo o agreste o silvestre, y yo no quiero ese nivel, digamos, de intensidad con el cual me están pidiendo que viva o me están pidiendo que habite el mundo. Entonces volvemos a lo parroquial. Eso, en últimas, esa angustia que sentimos hoy en día, tiene dos efectos. Uno, que implica una reflexión de lo que llamamos localidad. Desde los años 80 se empieza a hablar de ese contraste de lo local con lo global y de cómo nos podemos mover y deberíamos estarnos moviendo todo el tiempo para entender la forma en que nuestros actos tienen consecuencias globales o los eventos globales tienen incidencia en nuestros actos. Eso requiere metodología, eso requiere una perspectiva analítica, requiere una forma de lectura que estamos desarrollando. Yo no voy a decir que en estos 50 años en que hemos, digamos, empezado a enfrentar el fenómeno, y mucho menos los 20 que tenemos inteligencias artificiales activas, ya tengamos la clave. Pero sí es uno de los campos más activos de reflexión global y de reflexión por parte diría, de todo el mundo. Los pueblos indígenas inmersos en la mitad del Amazonas, que tienen conectividad, que tienen su dispositivo telefónico conectado con el mundo, se preguntan por lo que sucede en el mundo y por los efectos de ello en sus propios modos de vida. Se preguntan por el cambio climático global, y eso que no lo causaron ellos, que no tiene aparentemente nada que ver con ellos, cómo va a afectar sus cosechas, sus pescas, sus alimentos, la llegada de otras personas de afuera, en fin. Entonces estamos desplegando esa metodología y esa es una invitación para que, digamos, en esta celebración también nos demos la oportunidad de poner sobre la mesa, porque nos debe tranquilizar un poco saber que estamos aprendiendo, estamos en un proceso también un poquito de experimento y error continuo, como siempre ha sido la evolución humana, pero lleno de posibilidades, lleno de cosas absolutamente maravillosas e interesantes que van a venir de esa reflexión. Entonces, no hay que morir de angustia por el hecho de mirar hoy qué es todo lo que está pasando en el mundo al tiempo, porque lo vamos a poder ir afrontando, obviamente siempre a través de una reflexión organizada, sistemática, y pues yo hablo desde una universidad, hablo desde un sitio donde hacemos eso, pero eso lo pueden hacer todas las instituciones. Y la Cruz Roja está en una posición privilegiada para hacerlo, porque pues opera localmente. Siempre tiene que estar con las personas en el sitio donde hay algún tipo de acontecimiento y de una manera totalmente imparcial, como siempre han demostrado, pues reaccionar y garantizar que se estabilizan ciertos derechos, que se garantizan ciertos procesos que probablemente provienen
de eventos antiquísimos o de eventos muy distantes. Entonces, la Cruz Roja es, insisto, uno de esas grandes innovaciones con las que vamos a poder mirar en otros campos qué es lo que está pasando, cómo entender la relación de lo local con lo nacional, con lo continental, con lo global y seguramente en el futuro con las colonias del sistema solar. Yo creo que sí vamos a acabar habitando en otros planetas, no necesariamente bajo nuestro empaque orgánico presente, pero sí de muchas otras formas. El último tema que querría tocar y proponerles para la conversación y la reflexión, entonces está asociado con los temas demográficos. Creemos que la crisis ambiental, la crisis de recursos, el agotamiento de ciertos recursos, los extractivismos, toda esa conflictividad ambiental tiene que ver con una expansión demasiado rápida de la especie humana sobre el planeta. Nos ha ido muy bien. Hemos sido, si quieren decirlo de esta manera, una buena plaga, no necesariamente para las demás especies. Hoy en día los seres humanos y sus especies acompañantes representan casi el 80% de la biomasa del planeta, es decir, concentramos todo lo que antes eran peces, tortugas, dantas, focas, en nuestros cuerpos y en los de nuestras sociedades y en nuestros cerdos, pollos, caballos, marranos, al punto de que pues hemos empujado al límite al resto de la biota. Pero ya tenemos conciencia de eso, y conciencia profunda. Entonces estamos hablando de regeneración, de volver a regenerar la vida en el planeta a gran escala. Y uno dice, no, pero eso es una ingenuidad. Dice, no, no hay ninguna ingenuidad, estamos encontrando los caminos para que las economías sean regenerativas. Pero por supuesto eso no es arte de magia, eso no se hace de la noche a la mañana. Pero toda nuestra agricultura hoy en día puede ser regenerativa, toda nuestra minería, nuestra infraestructura. Podemos construir en este siglo un planeta acogedor de nuevo a la diversidad de todas las formas de vida. Eso está en nuestras manos y ese es el propósito del Convenio de Diversidad Biológica de las Metas 2030 de Kunming y Montreal, y mucha gente lo está desarrollando de manera lenta y lo está contribuyendo con ello. Insisto, desde comunidades locales, intermedias, urbanas, tenemos biodiversidades, tenemos redes globales que están afrontando este tema de la localidad. Y ese era el tema 1. El tema 2 es nuevamente cómo afrontamos las migraciones del presente y del futuro. Las migraciones como solución, no como problema. Pues es lamentable que hoy en día muchos países crean que hay que restringir las migraciones porque se sienten amenazados en el control del territorio o en el uso de los recursos que hay a disposición de su sociedad. Pero eso es una manera muy miope de pensar, es una manera insostenible además, porque las sociedades que envejecen, como la europea, la japonesa, incluso la colombiana hoy en día, van a requerir siempre jóvenes con talento, jóvenes ingeniosos, que sean capaces de sostener sociedades que van envejeciendo. Y si estas sociedades, biológicamente hablando, no están interesadas o no son capaces de garantizar el reemplazo de la población adulta, pues la única respuesta es o construir robots, que pareciera que es lo que está haciendo la China, o abrir las puertas para que se muevan los excedentes de población de otras regiones. Es una discusión que lleva décadas llevándose entre Europa y África, sobre todo por el aspecto colonial, pero que, por ejemplo, en España hoy se resuelve de una manera muy interesante con la ciudadanía plena para personas, 500.000 personas, que sean capaces de demostrar que están trabajando y contribuyendo con la economía y la sociedad española en este momento, independientemente de dónde vengan del planeta. Entonces la gente dice, no, se acaba la identidad, no, es que nos quitan los puestos, no, es que nos quitan nada. Es decir, hay que revitalizar las sociedades todo el tiempo y las migraciones son la solución. Las migraciones organizadas, las migraciones creativas, y tarde o temprano vamos a tener que reconocer
que hay que derribar todos los muros. Ojalá que la Cruz Roja nos ayude a que el mundo entero entienda que eso se puede, que podemos construir instituciones globales e instituciones de cuidado para que esas migraciones y esa sostenibilidad que tenemos que construir en el futuro sea factible. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este evento.